explicitando que la unidad de materia no se vulnera si se afectan varios cuerpos legales, que es la materia lo que tiene que estar comprometida, pero no las reformas a varios cuerpos legales. Ahora, la definición de la unidad de la materia no viene definida por el título del proyecto, sino en el contenido del proyecto, que eventualmente puede tener relación con varios temas que, pudiendo resultar distintos, se encuentran unidos por un mismo hilo conductor. Uno de los requisitos que menos problemas ocasiona es el que exige que el proyecto de ley sea articulado y que contenga una exposición de motivos. Sin embargo, hacemos también una reflexión sobre ese punto. La Constitución establece un requisito, la suficiente exposición de motivos, mientras que la ley solamente exige exposición de motivos. ¿Es relevante la suficiencia en la exposición de motivos? Tal vez no es relevante siempre y cuando se entienda como exposición de motivos algo más que la simple enunciación de normas constitucionales y legales. La exposición de motivos es muy importante, pues es la justificación de la necesidad de ese proyecto e implica una carga importante sobre quien propone esa ley o ese proyecto, quien debe detallar las razones por las cuales es necesario activar toda la maquinaria estatal del legislativo que significa en el tratamiento de una ley. Si valoramos ese requisito en su real dimensión, podríamos llegar a limitar la calificación de proyectos de ley que, por ejemplo, representan un incremento en el presupuesto general del Estado que no esté justificado. Se puede entonces tener ejemplos claros de eso sobre algunos proyectos de ley que plantean reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que se están tramitando en este momento. Otro tema igual que reviste muchísima importancia es el que señala el artículo 56 de la Ley Orgánica. Es la definición de la prioridad y la comisión destino que tiene que trabajar el proyecto o la propuesta. La definición de la prioridad implica una carga argumentativa sobre el Consejo de Administración Legislativa. Puede presentarse un proyecto de ley muy bien fundamentado, con una clara exposición de motivos y, sin embargo, no ser prioritario, ¿sí? Esa definición, entonces, puede complejizar la calificación. Por supuesto, el que no constituya una prioridad legislativa no implica que los requisitos no estén verificados y, por lo tanto, no se puede argumentar la prioridad para no calificar un proyecto de ley, pero, en cambio, es trascendente para definir el momento en el cual este proyecto es enviado a que sea trabajado ya por cualquiera de las comisiones, siempre dentro de los 60 días que establece la misma ley orgánica para dar una respuesta a los proponentes de estos proyectos. Por otra parte, la remisión de un proyecto de ley a una comisión es uno de los temas más controversiales dentro de la Asamblea Nacional. Ha habido comisiones que han recibido un mayor número de proyectos que otras y otras en donde su trabajo o las leyes que han llegado hasta donde ellas pues, pueden ser mínimas. El artículo 21, cuando enumera las 12 comisiones, lleva por título temática de las comisiones especializadas permanentes. En ningún artículo la ley orgánica define claramente la temática de su competencia, por lo que han existido conflictos sobre la asignación de leyes a una o a otra comisión. ¿Por qué la ley de recursos hídricos estuvo en la Comisión de Soberanía Alimentaria y por qué no estuvo en la Comisión de Recursos Naturales y Biodiversidad, por ejemplo? Por supuesto, en este caso estamos ante una carga argumentativa fuerte para el Consejo de Administración Legislativa, cuando designa la comisión que se encarga del trámite de una o de otra ley. Es indispensable, para tranquilidad de todas las fuerzas políticas, que se justifique plenamente las razones por las cuales un proyecto se destina a una comisión y no a otra. El tratamiento del proyecto en las comisiones y en el Pleno sin duda es una característica de los parlamentos modernos. Se requiere de una subdivisión del trabajo para que éste pueda desarrollarse conforme las necesidades, conforme las exigencias de los partidos políticos y que de esta manera también se agilite el procedimiento legislativo. Esto está contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica y el tratamiento en la comisión exige algunas especificidades. Sí, es definitivamente obligatorio que se difunda, que se haga público el proyecto
45 días para la presentación de informe para primer debate, contados a partir de la fecha que el CAL haya establecido como el día de inicio del tratamiento. Este plazo puede someterse a una prórroga de máximo 20 días si se justifica la solicitud ante el presidente de la Asamblea. Y dentro de ese plazo, los al menos 15 primeros días en que se tramita la ley, debe recibirse a la ciudadanía con algún tipo de interés en la aprobación del proyecto o cuyos intereses, los intereses ciudadanos, puedan verse afectados en el tratamiento de esta ley. Consideramos ese un paso fundamental en la construcción colectiva de la voluntad política, una voluntad que rebase los acuerdos legislativos y que también tenga como un actor fuerte e indispensable al ciudadano que quiere al menos tener el derecho de hacer una exposición en el seno de la Asamblea Nacional relacionada con una ley que puede ser afectada o que puede ser exigida por ese mismo colectivo. Antes de los 15 días de esta socialización, de esta rigurosa publicidad y definición pública de la ley, antes de esos 15 días no se puede emitir ningún informe. Con el informe, la Comisión convoca al Pleno de la Asamblea Nacional el debate que debe desarrollarse en una sola sesión y en la que se reciben las observaciones que se presenten por escrito por parte de los asambleístas. Dice la ley hasta 3 días después de concluida la sesión. Creo que en eso y con la determinación de recibir más aportes de diferentes asambleístas, pues muchísimas veces los presidentes de comisión extienden o no son rigurosos en que luego de los 3 días no se presenten las observaciones. Hemos visto y hemos mencionado y considero que es absolutamente saludable que las observaciones de los asambleístas se sigan incorporando mientras se sigue desarrollando y tramitando la ley, más allá de los 3 días que la ley establece como los necesarios para presentar o en los que se puede presentar las observaciones, ¿no? Concluye el primer debate, las observaciones tienen que ser tramitadas, tratadas dentro de la comisión y después del análisis, después de la decisión, pues pueden ser incorporadas. Se recoge entonces el segundo debate, para lo cual pues los plazos hablan de 45 días. También es susceptible de solicitud de una prórroga al presidente de la Asamblea Nacional y es el presidente el que determina el plazo, ya no los 20 días del primer debate, sino un nuevo plazo que es definido por el presidente de la Asamblea. El segundo debate, cuando el informe llega ya a segundo debate en el Pleno de la Asamblea, reviste 3 particularidades. Es el ponente, hablamos de la ley vigente hasta este momento, es el ponente del proyecto quien puede incorporar cambios que le sean sugeridos públicamente en el debate. Por decisión de la mayoría absoluta de asambleístas y siempre que se haya negado el informe de mayoría, el Pleno podría conocer y votar el o los informes de minoría. Y también se puede aprobar el texto de forma íntegra, toda la propuesta, por títulos, por capítulos, por secciones o por artículos. También es posible archivar el proyecto de ley con el mismo procedimiento de mayoría absoluta. En este punto, también otras reflexiones. El papel fundamental que puede tener como ponente el presidente, generalmente el presidente o presidenta de la comisión especializada. Es un rol muy importante, pues es su potestad admitir o no observaciones y realizar modificaciones que hayan surgido en el último momento del debate. Esta facultad podría resultar en principio incompatible con el principio democrático que habíamos mencionado, de que solo la voluntad del ponente prevalece sobre la comisión o inclusive hasta sobre el Pleno, ¿no? Esto se subsanaría el momento de la votación, pero creo que sobre esto hay que insistir y analizar también la reforma que estaría a punto de aprobarse, cuando se establece que ya no es el ponente el que reconoce o recoge los últimos cambios, sino que antes de la votación el texto con los cambios finales tiene que ser otra vez conocido por la comisión en pleno, ¿no? Ahora, sin embargo, también vamos a señalar que en esa pretendida respuesta ágil que tiene que darse desde la Asamblea Nacional, la práctica parlamentaria ha sido la de suspender la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional hasta incorporar los cambios, hacer los ajustes e inmediatamente, diría yo que más o menos en una semana se está convocando únicamente a la votación, ¿no? Salvo el caso de algunas excepciones que aquí todos conocemos.
Se suele especificar en esas convocatorias que lo único que queda pendiente es la votación de la ley, toda vez que ya su trámite pues, ha sido agotado. Han pasado los debates, han pasado los informes, han pasado los debates y lo pendiente sería únicamente la votación. Los informes de minoría también merecen una reflexión adicional. La ley contempla esa posibilidad, sin embargo, resulta que en el primer debate es absolutamente inoficioso presentar un informe de minoría, pues la votación definitiva es para el segundo debate. La única razón para que se presente un informe de minoría en primer debate es si éste sugiere el archivo del proyecto, única posibilidad de votación en el primer debate. ¿Qué sucede si en efecto existe un informe de mayoría y uno de minoría que sugiere el archivo? Esta posibilidad no está normada ni en la ley ni en el reglamento, pues se debe hacer notar que en el caso del segundo debate en pleno, para que un informe de minoría sea discutido y sea votado, se requiere la negación del informe de mayoría y la decisión de la mayoría absoluta de conocer los informes o el informe de minoría. Sin embargo, se debe señalar y recordar que siendo un requisito para archivar el proyecto el contar con una mayoría absoluta, proceder a la discusión de un informe de minoría que sugiere el archivo debería contar con la mayoría absoluta de quienes integran la Asamblea Nacional. Sobre la votación y las mayorías, la etapa constitutiva del procedimiento legislativo concluye con la votación en el Pleno, en donde se materializa la voluntad de los asambleístas a favor o en contra del proyecto o de una de sus partes. Por supuesto que esta capacidad individual, dicha en principio, está vinculada a la pertenencia de cada persona a un partido o bloque legislativo que influye decididamente en el funcionamiento del Parlamento. La forma de aprobar, la forma de negar o de archivar un proyecto de ley es con la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, la mitad más uno de los integrantes, para el caso del Ecuador, pues 63 votos. Los efectos de no conseguir los 63 votos, si durante la sesión del Pleno no se consiguen esos 63 votos para aprobar, negar o archivar un proyecto de ley, se puede afirmar que podríamos afirmar que estamos ante una negativa de hecho. Lo mismo sucede en el